Bien. Vamos a hacer un resumen del resumen de la crisis de la Iglesia. Primero, vamos a poner aquí, vamos a tratar de hacer como, para que nos alcance un gráfico, dividir en dos esto. Dios crea al hombre. El hombre es sometido a la prueba y comete el pecado original. Y comienza el descenso, es expulsado del paraíso y comienza todo el proceso de lo que podríamos llamar el Antiguo Testamento, en donde el hombre se degrada, Dios castiga con el diluvio, vuelve de nuevo a multiplicarse, etc. Hasta que llega, mientras tanto están a caer las almas al infierno, y eventualmente los justos van al seno de Abraham, que era un lugar como sería lo que es el limbo. Un lugar en donde las almas de los justos del Antiguo Testamento se salvaban por la fe en Jesucristo, por la fe en el Mesías. Mas no podían ir a Euseo porque Euseo estaba fechado. Entonces llega el momento de lo que se llama la plenitud de los tiempos. Y un Filho de Deus se encarna. La encarnación del Verbo es uno de los misterios más importantes. Por esto que en la misa, cuando se fala de este punto y el Verbo si fez carne, nos ajoelhamos. Porque el facto de que todo un Deus, la segunda persona de Deus, se encarne para redimir al hombre, para levantar al hombre. De todos estos justos que hubo en el Antiguo Testamento, Abel, el justo Abel, los profetas, el rey David, Isaías, Jeremías, etc., ninguno de ellos podía lograr la redención del género humano. Solamente esto se podía hacer en razón de que un Dios levante al hombre. Mas Dios no puede sufrir. Entonces, es por esto la necesidad de tomar una naturaleza humana. Entonces, con la llegada de nuestro Señor y luego con el facto de la redención, vamos a dibujar acá la cruz. A partir de este momento, la gracia de Dios llega a las almas, y comienza una restauración del género humano. Los primeros 3 séculos de la Iglesia está plagada de sangre de mártires. Es uno de los periodos más gloriosos que tiene la Iglesia, la persecución, etc. Hasta que en el año 313 se da lo que se conoce como la paz de Constantino. El emperador Constantino, en el edicto de Milán, firma la paz con la Iglesia, y la Iglesia a partir de este año es reconocida y comienza ella a salir de las catacumbas y a espalharse. En este episodio, aquí este libro trata, por ejemplo, pone como otras datas importantes. En el año 452, San León Magno impide la invasión de los hunos. En el año 496, el bautismo de Clovis y el nacimiento de Francia la católica. Por eso es que la Francia se la denomina la filia predilecta de la Iglesia, porque fue el primer reino oficialmente católico. En el año 800, la coronación de Carlomagno, padre de la cristiandad.
El año 910, la fundación de la abadía de Cluny, el renacimiento de la vida religiosa. Y el año 1000, el inicio de la era más gloriosa de la Iglesia, la Edad Media. Yo todo este tiempo, por una cuestión de resumen, vamos a ponerlo una línea ascendente. Y vamos a poner esta línea ascendente hasta el año 1517. En esta línea ascendente, por ejemplo, se realizan, además de Cluny, por ejemplo, la creación de las catedrales. Una catedral, para hacerse, implica un conocimiento de la matemática, la geometría, la física, la química de los elementos, o sea, un grado de perfección altísimo. Hoy en día son muchos los que dicen que sería imposible hacer otra catedral, por ejemplo, como la de Milán o la de Notre Dame, etc. Entonces, es lo que es mal llamada la Edad Media, o la Edad Oscura, mejor dicho. La Edad Oscura no tenía nada de oscura. ¿Por qué? Porque todo se hacía en función de la cruz. Todo estaba dirigido, hasta los reyes eran católicos, las leyes de los reinos eran católicas, o sea, todo era en función de la cruz. Hasta el año tristísimo del año 1517, en donde Martín Lutero quiebra esa unidad de fe. No quiere decir que acá en este periodo no haya habido herejías, incluso está el famoso arianismo, pero dentro de todo se mantenía la cristiandad y las autoridades eran católicas fundamentalmente. Hasta el año 1517, en donde este ascender comienza a declinar. La unidad católica de Europa se pierde por el protestantismo. Ese nefasto Martín Lutero fue por eso que es inaceptable que venga un Francisco a contarnos de que Martín Lutero es un hombre que propagó el Evangelio, propagó la herejía, no el Evangelio, y la pérdida de infinidad de almas y de países, de naciones que se perdieron por culpa de este hereje. Bien, 1517. Otra data importante en este declive es 1717. 1717 es al menos la creación oficial de la masonería. La masonería, que tiene como fin la destrucción de los gobiernos, las monarquías católicas, de la destrucción de la Iglesia Católica, en vías al establecimiento del reino del Anticristo. Año 1738 se produce la primer condena, la excomunión a la masonería, y por el Papa Clemente XII, y es importante lembrar que esta excomunión de la masonería se hace a perpetuidad. Hoy precisamente leía que el obispo de Campos va a ir a la logia masónica a dar una palestra. Parecería que esta gente esqueció totalmente. En fin, se supone que alguna vez habrán leído algo de la historia de la Iglesia y habrán leído de que la masonería está excomulgada. Estos últimos obispos estos obispos modernistas parece que no estudian o no quieren leer de que esto es, la excomunión es a perpetuidad. O sea, mientras Dios sea Dios, la masonería va a estar excomulgada. En 1789 se provoca 1789. Tiene lamentablemente un gran éxito la Revolución Francesa.
O sea, es el primer gran éxito que tiene la masonería de destruir nada más y nada menos que la monarquía francesa. O sea, en el año 496, con el bautismo de Clovis, todos los francos se consideran católicos. Y es en la misma Francia, o sea, la filia primogénita de la Iglesia, en donde la masonería busca la destrucción de la monarquía, y lo consigue con la Revolución Francesa. El rey Luis XVI es decapitado, con María Antonieta, etc. Y comienza a esparcirse por el mundo la idea de la revolución, con la frase famosa de libertad, igualdad, fraternidad, que es una trilogía masónica. 1789, 1846. 1846 sucede un episodio al sur de Francia, que es la aparición de la Santísima Virgen en La Salette. La Santísima Virgen es interesante cuando se estudian las verdaderas apariciones, que la Virgen no viene a hablar de cosas futiles, viene precisamente a alertarnos de peligros inminentes. ¿Y qué nos dice acá La Salette? En La Salette, la Virgen nos dice que el enemigo va a introducirse dentro de la iglesia y nos pone y nos advierte que los superiores de las congregaciones, de los conventos, tengan mucho cuidado en aceptar a los postulantes, porque el plan de la masonería es atacar desde dentro a la iglesia. ¿Por qué? Porque hasta esta data, más o menos, los ataques a la iglesia, lo único que hacían era fortalecerla, la iglesia sacaba los documentos de excomunión, etc. Entonces ellos dicen, no, vamos a cambiar de táctica, vamos a ser los mejores católicos. Una vez que seamos los mejores católicos, ocuparemos los puestos de mando. Y así, una vez que ocupamos los puestos de mando, haremos perder la fe por la obediencia. Y es lo que estamos viendo. O sea, el plan es satánicamente, yo diría, con una perfección satánica, angélica. O sea, cómo los personajes han pensado en esta cosa y se han tomado todo el tiempo que quieran. Pero eso había que conseguirlo. 1846. Yo voy a poner un ejemplo que a mí me impactó mucho. ¿Cómo se llama el obispo de Olinda? Brasilero. Dom Vital. Dom Vital, año 1860, 1870, más o menos, 1860, pongamos. Ele nasceu acho que em 44. Foi mais ou menos aí, foi bispo em 1870. Bueno, cuando él es obispo, hay un escrito de él en donde decía que a él no le temblaba la mano de firmar las reducciones al estado laical de los sacerdotes que en aquel entonces en Olinda, imagínense lo que sería Olinda en los años 1860, un poblado relativamente pequeño. Ya había sacerdotes masones en Brasil. Imagínense lo que sería Italia, España o Francia. O sea que ya la infiltración estaba a pleno. 1860. 1884. El Papa León XIII tiene un sueño o una visión en donde dicen que el demonio le pide prestada a la iglesia a Dios por 100 años para destruirla y para probarla, y que Dios le concede 100 años al demonio.
Ahora, la cuestión es a partir de qué data son esos 100 años. Eso es lo que no se puede discutir. Pero está ese episodio. En el año 1903, sí, 1903, se produce la muerte del Papa León XIII y es elegido el Papa San Pío X. Pero ustedes saben que el Papa San Pío X es electo gracias a un episodio, en fin, infrecuente. El que estaba propuesto para ser el pontífice era el cardenal Rampolla del Tíndaro, que era secretario de Estado de León XIII. Como secretario de Estado sabía los problemas de la iglesia de ese momento, y entonces en el cónclave se empieza a elegir a este hombre. Y el representante del emperador Francisco José, el cardenal de Viena, avisa a su emperador de que iba a salir Rampolla. Y aparentemente el emperador parece que había tenido problemas políticos con Rampolla, y el emperador manda el veto a la elección de Rampolla. Les recuerdo que en ese cónclave existía el privilegio del emperador Francisco José de vetar la elección de un papa, en razón de que era el único emperador católico que ficaba. Entonces, hubo un gran revuelo en el cónclave, muchos no querían aceptar este veto, y entonces, pero bueno, era un privilegio que tenía el emperador y por tanto se hizo valer. Y Rampolla pasó a cuarto intermedio y se volvió a la elección, hasta que por mayoría sale el Papa San Pío X, el cardenal de José Sartro de Venecia. Bien, San Pío X, ya en su primera encíclica, fala de la situación de apostasía espantosa que vive la humanidad. En 1903. A veces cuando yo leí estas cosas, uno lee el documento del Papa, uno piensa, ¿qué estaría a decir ahora un San Pío X? San Pío X, en sus escritos, dice que ya el enemigo de la iglesia no hay que buscarlo fuera, sino dentro de la iglesia. Y San Pío X es el gran condenador y alertador de la gran herejía del modernismo. En 1907 sale la Pascendi, que es la encíclica, yo diría casi de las más olvidadas, porque hoy en día no conviene lembrarse de la Pascendi. ¿Por qué? Porque estamos precisamente hasta la cabeza de modernismo. 1913, el cardenal Rampolla, que iba a ser papa eventualmente en el 1903, muere, y cuando van a arrumar sus cosas, se dan con que Rampolla ya en ese momento, en el cónclave, era masón grado 33. O sea, vean ustedes la situación terrible, que en 1903 un masón del más alto grado ya podía haber sido pontífice. Si la masonería consiguió poner a casi ya en el pontificado a un Rampolla, imagínense ustedes qué es la curia romana hoy en el 2017. Algunos dirán, no, el padre está a imaginar muchas cosas, no puede ser, en la curia romana son todos bonsiños. Ok, vamos a acreditar esto, sigamos la historia. 1913, el Papa San Pío X crea la Sapinière. ¿Cómo sería la situación
de infiltración del modernismo dentro de la Iglesia para que un papa cree una policía para detectar los casos de modernistas que ya había en la Iglesia. O sea, eso muestra la situación grave del siglo XX. Benedicto XV, a la muerte de San Pío X, 1914, es elegido Benedicto XV. Cuando muere San Pío X es en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial. San Pío X trató por todos los medios de detener esta primera gran guerra y dicen que muere de pena al ver que no puede hacer mayor cosa. Benedicto XV reza y pide para que algo suceda para detener la guerra, y este suceder quizá lo vieron muchos en el año 1917 con la aparición de la Virgen de Fátima. Podemos detener esto un momento y vamos a ir atrás porque me esquecí de un detalle importantísimo. Vamos a volver acá 1858. 1858 es la aparición de la Virgen en Lourdes. ¿Y qué dice la Virgen de Lourdes? El gran mensaje de la Virgen de Lourdes es «Eusó a Inmaculada Concepción». O sea, confirmaba el dogma que el Papa Pío IX había declarado 4 años antes. ¿Y qué tiene de importante esto? Es fundamental, fundamental. No solamente por el dogma y la reafirmación del dogma que el Papa Pío IX había sacado, sino que la declaración «Eusó la Inmaculada Concepción» es como un antídoto al darwinismo, al evolucionismo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Alguno preguntará. Tiene mucho que ver. Precisamente en los años 1850 aproximadamente apareció el famoso Darwin, que fue un biólogo espía inglés, porque no solamente se dedicaba a estudiar los animalitos, sino también a espiar las situaciones que había en ese momento en el mundo. Les lembro que Darwin hizo un viaje de 5 años por alrededor del mundo en una fragata inglesa, estudiando y pasando información a los ingleses de la situación que él veía en el mundo. Pero bueno, eso es una cuestión aparte. A lo que iba es que Darwin saca la famosa teoría de la evolución. ¿Qué tiene que ver la teoría de la evolución con el dogma de la Inmaculada Concepción? Es que precisamente el dogma de la Inmaculada Concepción está a confirmar de que hay pecado original y que la Santísima Virgen está exenta del pecado original. Ahora bien, la teoría de la evolución es algo que va en contra del pecado original, porque vamos a imaginar, si venimos del mono, si suponemos que venimos del monito, ¿cuál es el mono que pecó? ¿De dónde, cómo es que se sustenta el pecado original si es que aceptamos el darwinismo? Son cosas totalmente opuestas. Entonces, por esto es que la importancia del dogma de la Inmaculada Concepción es confirmar la existencia del pecado original y confirmar la necesidad de la redención. Porque si yo acepto la teoría de la evolución, se diluye el pecado original y no hay motivo para la redención. Y si Jesucristo aparece en un momento de la historia,
lo aparece simplemente como una persona buena y pronto, no es el Redentor. Entonces vean ustedes qué importancia tiene. Y por otra parte, el modernismo, cuando San Pío X condena el modernismo, está condenando de alguna manera el darwinismo teológico. ¿Qué es esto? ¿Qué es el modernismo? Entre otras barbaridades, el modernismo es una continua evolución de la doctrina. Así como el darwinismo sostiene una continua evolución de los seres que van perfeccionándose, etcétera, etcétera, el modernismo introduce esa teoría dentro de la teología. Entonces, ya no hay dogmas fijos, hay simplemente dogmas que se adaptan a los tiempos. Y ahí está el gran error del modernismo. O sea, no hay nada fijo. Si ayer, ontem, se acreditaba, por ejemplo, en el infierno, en el demonio, eso fue ontem, eso sirvió para ontem. Mas ahora el hombre es adulto, ya hemos crecido mucho y estas cosas ya no prestan, tenemos que dejar estas cosas, evolucionar. Esto es lo que contábamos en la plática anterior. Escuchaba esto de un señor en Colombia, supuestamente teólogo y escritor de grandes libros católicos, modernistas. Entonces, la evolución de la teología es fundamental en el modernismo. Y por eso que el darwinismo, la teología de la evolución, no es una cosa sin mayor importancia. Al punto tal de que Juan Pablo II, por ejemplo, en una declaración, al menos una vez, él comentó que la teoría de la evolución no podía ser considerada como una simple hipótesis o teología, o sea, dándole fuerza a la teología de la evolución. Este es un bandido. O sea, es un perfecto modernista, Juan Pablo II, el santo súbito. O sea, entonces vemos cómo ese problema de la teología del evolucionismo, cómo se mete incluso en la teología y provoca esa alteración en las mentes. Y es por eso que los católicos, entre aspas, modernos, hoy te dicen así muy soltos de cuerpo, de que la iglesia tiene que adaptarse, que tenemos que adaptarnos, que no podemos ficar en el medioevo, esta cosa. Eso, señores, está condenado. Esa hipótesis de que la iglesia tiene que adaptarse, de que el sumo pontífice tiene que adaptar la iglesia al mundo moderno, son tesis condenadas ya por el Papa Pío IX en el Sílabus, entre otras cosas. O sea, vemos, pero claro, como ellos están con el tema de la evolución, que Ratzinger, por ejemplo, llama la tradición viva, ellos suponen una continua evolución. Entonces, uno cuando hace la defensa de la doctrina católica, claro, está haciendo defensas de dogmas fijos. Y ellos dicen, no, eso ya pasó. Sigamos. Fátima, 1917. ¿A qué viene la Santísima Virgen en Fátima? Viene, entre otras cosas, dice, porque Dios quiere implantar la devoción a su corazón inmaculado y a pedir la conversión de Rusia. Faz gracia porque los videntes, cuando fala de Rusia, Sor Lucía pensaba que Rusia era una mujer. Y no sabía, o sea, vean la inocencia de los miudos, ¿no? No sabía que era una nación y que era un imperio en todo caso, y que esa nación iba a ser usada por Dios para castigar a la humanidad a través del comunismo, si no se convertía el mundo. Entonces, la Virgen promete ya en 1917 el fin de la Primera Guerra Mundial, lo cual se cumple. A los pocos meses termina la Guerra Mundial,
Pero en octubre del 17 se produce la Revolución Rusa, o sea, el comunismo triunfa en Moscú, en Rusia, y comienza a espallarse y a cumplirse la promesa de la Virgen de que Rusia esparciría sus errores por el mundo. Bien, sigamos. 1922 ocurre un episodio interesante de mentar. Parecería una cosa insignificante. Es expulsado de un seminario de Brescia, en el norte de Italia, un profesor de seminario llamado Juan Roncalli. Y expulsado ¿por qué? Por sus ideas modernistas. O sea que Juan Roncalli, un sacerdote en aquel entonces, es expulsado del seminario. Sigamos la historia. Año 1926. En México se produce aquel conocido episodio de la Cristiada. O sea, el presidente Plutarco Elías Calles, masón, comunista, estalinista, hace una persecución abierta, terrible contra toda la Iglesia. La Iglesia, los católicos, los sacerdotes deciden el cierre de las iglesias para ver de presionar de alguna manera en conseguir la libertad de la Iglesia. El 31 de julio se fechan las iglesias y los católicos comienzan a reunirse para combatir al gobierno comunista y se produce los hechos heroicos que se conocen como la Cristiada. No vamos a detenernos en esto, que ha dado además infinidad de mártires. Pero la Cristiada dura del 26 al 29 oficialmente, aunque hasta el año 1931 llega a haber muertos como consecuencia de los tratados de paz que hace el gobierno mexicano con el Vaticano. Cuando el tratado de paz que hace el Papa Pío XI, aparentemente algunos dicen que engañado, en fin, lo que fuese, Dios sabrá, hubo más muertes de cristeros en el periodo de paz, o sea, después del año 29, que durante la guerra cristera. O sea, por las traiciones que el gobierno mexicano hizo a la Iglesia. La Iglesia, el gobierno mexicano prometió una serie de gracias a los cristeros. Una vez que los cristeros entregaron las armas, fueron ametrallados o aforcados. Y ahí comienza uno a ver también la infiltración dentro de la Iglesia de cómo es que el Papa Pío XI cayó en semejante error político de confiar en un gobierno masónico y comunista. Se sabe que el cardenal secretario de Estado, el Pío XI, cardenal Garrone, había comunicado, por ejemplo, a los obispos de Estados Unidos no dar apoyo económico a los cristeros que iban a pedir apoyo económico a Estados Unidos. Imagínense que mantener un ejército cristero implicaba compra de armas, de munición, etc. Y los católicos mexicanos mandaron una comisión para pedir dinero a Estados Unidos y consiguieron muy poco en razón de esa prohibición que tuvieron por parte de la Secretaría de Estado. A pesar de que Pío XI hizo estudiar el problema de los cristeros, a ver si era lícita la guerra, la toma de armas por parte de los católicos para defender la Iglesia, y la Gregoriana de Roma, con todas sus luminarias en su momento, dijeron que sí, que era perfectamente lícita y moral la guerra cristera.
A pesar de eso, uno ve que había personajes muy altos de la jerarquía que estaban en contra de esta cosa, de esta Santa Guerra. Bien, Pío XI. Hay otros errores de Pío XI de orden político también con la acción francesa, pero en fin, vamos a pasar al Papa Pío XII. Pío XII, hay un episodio que marca mucho este periodo. Le toca un espacio en el tiempo muy difícil a este Papa. La Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría con Rusia, los rusos comienzan a matar cristianos a montones. Y entonces el Papa Pío XII consagra a 12 obispos y los manda detrás de la cortina de hierro para sostener la Iglesia católica detrás de la cortina de hierro. Y esto se hace en el mayor secreto posible, en el Vaticano. Cuando al poco tiempo, el Papa, una vez que se mandaron estos obispos, al poco tiempo se conoce que habían sido tomados prisioneros y fusilados. Con lo cual, Pío XII se da cuenta que hay un pase de información a los rusos, a los comunistas, de lo que él había feito. Entonces comienza una investigación y se dan con que un grupo de detectives franceses le pasa el dato al Papa Pío XII que la única manera de que se hubiese filtrado esa información era su secretario de Estado, Joan Montini. Joan Montini, entonces, es separado de la Secretaría de Estado y me disculparán aquí, yo lo aprecio mucho al Papa Pío XII, pero creo que acá fue un poco, yo diría un tanto imprudente quizás. ¿Por qué? Porque la notificación era que Joan Montini se veía con el jefe del Partido Comunista Italiano. Y ahí era donde se pasaba la información para Moscú. Y el Papa Pío XII lo manda a Montini a Milán, una de las diócesis más importantes de Italia. Y el castigo que recibe Montini era que no lo nombraba cardenal. Generalmente cuando un obispo era nombrado en la diócesis de Milán, era inmediatamente elevado al cardenalato. Pío XII no lo eleva al cardenalato. Bien, entonces Montini, cardenal de Milán. Pío XII muere en 1958. Y es elegido Juan XXIII. Juan XXIII Roncalli. Roncalli, que había sido un sacerdote expulsado de un seminario de Brescia por modernista. Juan XXIII Roncalli, cuando es elegido papa, Roncalli estaba cumpliendo su misión como cardenal de Venecia y antes había estado como nuncio del Vaticano en París. No recuerdo aquí bien la fecha, pero hay una foto terrible cuando el cardenal Roncalli está a recibir el capelo cardenalicio en la nunciatura. Lo propio es que el capelo, el título y el sombrerito ese que usan, se lo entregue otro cardenal o por lo menos otro arzobispo. Y no, Roncalli pidió a propósito recibir el capelo cardenalicio del primer ministro francés, que él decía que era muy amigo suyo, pero el problema es que el primer ministro francés en ese momento era un ateo
reconocido masón. Y está la foto del primer ministro entregándole el sombrerito del capelo y Roncalli de rodillas frente a ese gran masón. O sea, un príncipe de la iglesia de rodillas frente a un gran masón. Eso muestra la situación que ya tenemos. 1960. En Fátima, la Virgen anuncia, le dice a Lucía, a Sor Lucía, que iba a aparecerse de nuevo, unión reparadora de los 5 primeros sábados, y le dice que el famoso tercer secreto, que se da a conocer el 13 de julio de 1917, se diese a conocer a más tardar en 1960. En 1960 toda la cristiandad estaba esperando que el pontífice dé a conocer el dichoso tercer secreto de Fátima. Y Juan XXIII dicen que lo leyó y no quiso ser, según frase famosa, profeta de calamidades. Y no lo guardó y no dio a conocer nada. Bien. 1960, 1962 se abre el famoso Concilio Vaticano II, que es el fruto maduro del modernismo. Y ahí, en 1962, los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, son incluidos en el Concilio Vaticano II. Libertad religiosa, el igualitarismo, la democracia dentro de la Iglesia, y la fraternidad, la falsa caridad para con todos, o sea, el ecumenismo. Entonces, 1962, el Concilio Vaticano II, y es importante que es lembrar que el Concilio Vaticano II es el único concilio ecuménico que no fue dogmático. Ya por el solo hecho de no tener esta cualidad de dogmático, porque a pedido mismo de los tanto de Juan XXIII como de Pablo VI, muchos teólogos consideran si realmente es un concilio ecuménico como tal o igual que los otros. Y no es dogmático, ¿por qué? Porque precisamente los modernistas no aceptan el dogma. Entonces, el concilio da los principios para que haya una continua evolución, especialmente a partir del concilio. Yo les comentaba la vez pasada que a mí me indigna el famoso cardenal Burke y el ¿cómo se llama el otro brasilero? Schneider, el encargado de la liturgia, Sala. Porque esos señores cardenales firmaron una carta desaprobando la encíclica Amoris Laetitia de Francisco. Ok. Pero esos señores, estos cardenales conservadores, aceptaron el Concilio Vaticano II. Y aceptaron la libertad religiosa. Entonces, al aceptar los principios de la libertad religiosa, el hecho de que Francisco le esté dando ahora la comunión a los recasados es una consecuencia más del principio de la libertad religiosa. Entonces, el hecho de que ellos se quejen de esto, si yo fuese Francisco, les diría, meninos, ustedes aceptaron el principio de la libertad religiosa en el Concilio Vaticano II. Yo estoy poniendo en práctica esos principios. Entonces, vean ustedes el facto, esta desgracia del liberalismo católico, que estos señores conservadores dicen defender la doctrina, pero no están atacando las consecuencias, no los principios.
de ese liberalismo. Bien, sigamos. 1962, 1965. Termina el Concilio Vaticano II. Cuando, por ejemplo, si ustedes releen, eso lo vamos a ver, tratar de hacerlo en otra palestra, traer el Concilio Vaticano II y leer los errores así abiertos, claros. Por ejemplo, el concilio decía que se revise el bautismo, que se revise el matrimonio, que se revise la Eucaristía, que se revise el sacramento del crisma, etc. Había que revisar todo como si durante 20 siglos hubiésemos estado haciendo asneras. Entonces, claro, con esos principios de revísese, es que tenemos las consecuencias, por ejemplo, de la inversión de los fines del matrimonio, del dar la comunión a los recasados, del dar el sacramento de la extrema unción a gente que no tiene stricte dicte una enfermedad de muerte, etc. O sea, hay toda una tergiversación de los sacramentos, una adulteración de los sacramentos. Y una de las cosas más graves, revísese la liturgia católica. Y con eso surge la nueva misa. En el año 65, 66, hay una foto incluso de Pablo VI rezando la Misa Nova. Engrasado porque la Misa Nova oficialmente sale a fines del 69. Y él ya está celebrando de cara al pueblo, en fin, todo como se ve hoy en día, en una mesa, etcétera, etcétera. O sea, cómo ellos ya tenían preparado todo esto. Bien, vamos a seguir aquí, en la cuesta abajo. 1969. Sale oficialmente la Misa Nueva, la promulgada por Pablo VI. Y en el documento que el Papa firma del Novus Ordo Missae, la declaración, la definición de la misa, es el famoso artículo 7, es la definición protestante de la misa. Que la misa es simplemente la lembranza de la última cena. No se fala del sacrificio de la misa. Entonces, y por otro lado también Pablo VI, él dice que la Misa Nova está feita para el ecumenismo, o sea, para lograr la unión con los protestantes. Y de facto, la Misa Nueva intervienen 6 pastores protestantes. Estos 6 pastores protestantes no estuvieron de oyentes solamente, estuvieron poniendo su grano de arena. Y, por ejemplo, eso es notable en el facto de que dar la misa de cara al povo, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque es el povo lo que importa ahora, la gente lo que importa ahora, no Dios, no nuestro Señor. Y eso ya, ese solo facto de estar a olear hacia el povo, de dar la misa en la lengua vernácula, ¿para qué? Para que la gente crea que percibe el misterio. Lembrarse que la misa es un misterio de fe. No es simplemente una asamblea, una reunión de buena gente, etc. No, es un misterio. Y el latín precisamente ayudaba a la conservación del misterio. La comunión de pie en William-la-Mão, eso también es una consecuencia de la influencia protestante. Los protestantes no aceptan la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y ese no aceptar la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía lo manifiestan con la comunión en la mano, con la comunión de fe. Otro punto interesante es que la Misa Nova en ningún momento fala de la siempre virginidad de María.
Si vocês, en el confiteor, por ejemplo, de la misa, en la oración siguiente al Pater Noster, van a ver que siempre la iglesia fala de la siempre Virgen María. Ese siempre nunca se menciona para un protestante. Los protestantes dicen, era virgen hasta que tuvo el menino y después el normal. No, eso va contra el dogma de la virginidad antes, durante y después del parto de la Santísima Virgen. Es por eso que un católico no puede dar la misa nueva, porque es una blasfemia contra la Virgen. Cuando uno se entera que hay sacerdotes que están dando la misa nueva a la mañana o a la tarde y después dan la misa tridentina, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? O sea que doy una misa en donde trato a la Virgen como siempre Virgen y después, en cuestión de horas, doy una Virgen que es blasfema contra la Virgen. Absurdo. Absurdo. Entonces, no podemos aceptar la misa nueva. 69. 1 de noviembre del 69. Monseñor Lefebvre funda la Fraternidad San Pío X, que lamentablemente, en fin, se pensó que era un baluarte para la defensa de la fe. Y a partir de ahí hay una reacción, hay un obispo que se levanta contra todo este modernismo. Se le suma después Monseñor de Castro-Mayer. A todo esto, en el Concilio Vaticano II, hubo 230 obispos que eran de la tradición y formaban un grupo de tradicionalistas que estaban a defender en bloque la tradición católica. Cuando uno llega a esta data y uno dice, ¿dónde estaban estos 230 obispos cuando Monseñor Lefebvre decide levantarse contra todo este desbarajuste del modernismo? Indudablemente aceptaron los principios del Concilio Vaticano II y fueron cómplices de la destrucción de la Iglesia. Otro personaje importante en el tema de la misa nueva, es Monseñor Benelli. Monseñor Benelli, él mismo dice, en una autobiografía que tiene, es un libro bastante gordo, en esta autobiografía, Benelli fue el encargado de hacer la misa nueva, íntimo amigo de Pablo VI. Su filiación con la masonería fue tan escandalosa que Pablo VI lo tuvo que mandar de nuncio a Turquía, a Benelli, para acallar un poco el escándalo de tener un masón brazo derecho a la liturgia de Pablo VI. Y este Benelli dice claramente que él no hizo otra misa, otro sacrificio, él hizo otra cosa distinta, en esencia distinta. Entonces volvemos a la importancia de que un católico no puede aceptar la misa nueva, no cometer el error como dijeron hace poco, por ejemplo, un Don Tomás o un Williamson, de que la misa nueva, gracias a la misa nueva estamos en la tradición. Eso es un absurdo. Todos hemos tenido la oportunidad de ir a una misa nueva y si no hemos perdido la fe es a pesar de la misa nueva. Pero no gracias a la misa nueva es que estamos en la tradición. Eso es una tontería. Y esos señores se dicen obispos católicos, por Dios, por Dios. Sigamos. 69, vamos a pasar al 1978. 1978 es elegido un obispo de Polonia,
con el nombre de Juan Pablo II. Perdón, me estoy yendo un poquito, me estoy apresurando. Se elige a un papa, cardenal de Venecia, Albino Luciani, Juan Pablo I. Juan Pablo I tiene libros escritos a favor de la nueva liturgia. Juan Pablo I era un liberal, cuidado. Pero en la cuarta-feira anterior a su muerte, él dice en la audiencia general, dice, es imprescindible que la Iglesia volte a la tradición. Y el domingo desaparece. En fin, mucho se fala de que fue asesinado. Incluso los parientes pidieron autopsia del cuerpo. Y la Secretaría de Estado negó esta cosa, diciendo que eso nunca se hacía, nunca, cómo se podía dudar de la curia romana. Yo creo que es imposible no dudar de la curia romana. Entonces, lo más probable es que Juan Pablo I fue sacado y sube al pontificado Juan Pablo II. Lembro que Monseñor Lefebvre nos contó una historia que a él lo impresionó mucho. Vamos a seguir un poco más, nos adelantamos un poquito al 1986. En 1986 o 85, Monseñor Lefebvre tiene una conversa con una historiadora, una mujer romana de Italia, que le cuenta a Monseñor Lefebvre lo siguiente. En el año 1978, dice que esta señora se entrevista con otro profesor de historia en un bar de Roma, se encuentran, y este otro profesor va con otro amigo, y la mujer percibe que en la conversa que tienen, percibe que estos dos son masones. Pero bueno, ella no hacía mayor caso de esto. El tema es que ella salió el tema de qué papa, quién saldría elegido próximo al papa. Y entonces dicen que estos amigos le dicen muy soltos de cuerpo, no, va a salir un papa polaco. Y va a tener como fin este papa hacer la unión ya con todas las religiones. El objetivo, Pablo VI, dice, fue puesto por nos para realizar la unión, el ecumenismo con los protestantes. De facto, esto lo hizo Pablo VI, y lo hizo muy bien. Lémbrense las reuniones ecuménicas con los anglicanos, con los ortodoxos, etc. Pero Pablo VI no llegó a hacer reuniones ecuménicas con los paganos. En cambio, Juan Pablo II sí la hace. Entonces estos señores le dicen a esta mujer, el próximo papa tiene como fin hacer el ecumenismo ya con todas las religiones, unir a todas las religiones. ¿Y qué sería polaco? Bien, dicen que esta mujer no hizo mucho caso de este asunto, pero cuando se elige el cónclave, sale el cónclave elegido Juan Pablo II, él fica sorprendido de que, bueno, creo que había solamente dos cardenales, Lipik y Wojtyla. Lipik ya era mucho mayor y solamente podía ser eventualmente cardenal polaco elegible Wojtyla. Bien, ok, elige el nombre de Juan Pablo II y entre otras cosas, Juan Pablo II, en el año 1983, promulga el nuevo Código de Derecho Canónico. Y el nuevo Código de Derecho Canónico, o casualidad, saca la excomunión a la masonería.
En el Código de San Pío X, de 1917, la masonería está expresamente excomulgada. En el año 1983, dice más o menos el canon, ningún católico puede dar su nombre a grupos que traman contra la Iglesia, y los que lo hagan serán severamente castigados. Pero no fala de excomunión, no se menciona la masonería. Entonces, claro, en función de esta ausencia, es que hoy en día estamos a ver a obispos católicos que van y falan en las logias masónicas, incluso pidiendo perdón por haber los católicos tratado tan mal a los cuitados masones. Entonces, es lo que mínimo podemos pensar de que Juan Pablo II también era masón. Mínimo. Bien. ¿Qué más? 1986. Juan Pablo II, creo que fue, si no mal me lembro, el 6 de octubre, hace la primera reunión de Asís. Y cuando hace la reunión de Asís, donde reúne a todas las religiones, esta mujer italiana se lembra de este caso, que los masones le habían dicho que este papa tenía que hacer esta unión con los masones de todas las religiones. Entonces esta mujer se contacta con Monsignor Lefebvre y le cuenta esta cosa. Y es así que Monsignor Lefebvre se anima y empieza a tomar fuerza la idea de él de la necesidad de consagrar bispos en el año 1988. Porque se da cuenta que ya el pontificado está sumamente tomado, que se está a trabajar por los fines de la masonería, que uno de ellos es quitar la idea de una religión única y verdadera, sino de hacer una religión universal que reúna a todos. Entonces, Asís es un poco el 1789 en las religiones. O sea, la Revolución Francesa ya conquistó la idea de que todas las religiones prestan. Y es hipócrita leer algunos documentos de Juan Pablo II, en donde dice que no hay que confundir el ecumenismo con la supresión de las misiones, porque la Iglesia tiene que seguir llevando el Evangelio. ¿Cómo va a llevar el Evangelio si considera a Cristo igual que un Buda o que un Lutero o lo que fuese? Absurdo. O sea, es la hipocresía máxima el decir que puede haber ecumenismo y misión. ...1988, Asís. Hay tantas cosas. Cada año estaría plagado de cosas para comentar. Por ejemplo, otra de las cosas del nuevo Código de Derecho Canónico, la inversión de los fines del matrimonio. En el matrimonio ya no presta como fin primario la procreación, sino que el fin primario del matrimonio es simplemente la mutua ayuda, el amor entre los cónyuges, etc. Y que eso es también una puesta en práctica de las reformas del Concilio Vaticano II respecto al sacramento del matrimonio. ¿Qué más? ¿Qué hora es? 7:20. Bien.
Yo propongo que nos quedemos, Juan Pablo II muere en el 2005. Sí. Nos quedemos en el 2005, ¿qué les parece? Y en otra oportunidad tomamos del 2005 hasta la actualidad. Yo sé que hay muchas cosas que han quedado suspensas, que se podrían hablar del pontificado de Juan Pablo II. Es inmenso lo que se puede decir. Juan Pablo II, por ejemplo, cuando es visitado por personajes de Arabia Saudita y que le ofrecen un Corán y Juan Pablo II lo besa. Eso es una barbaridad. El Corán es blasfema contra la Santísima Trinidad, blasfema contra la Santísima Virgen, blasfema de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a besar el Corán? Ah, porque es un libro sagrado. Todos los dioses, los gentiles, son demonios, dice el Salmo 95. ¿Cómo va a besar un Corán? Y ahora resulta que fue santo súbito. Un santo es tomado como un modelo de cristiano. Yo sugiero a los que creen que Juan Pablo II es un santo, bueno, que se compren un Corán y le den un besito todos los días. Un católico no puede hacer semejante barbaridad. Bien, seguiremos en otro día.